La dilatación lineal es un proceso en el cual la longitud de un cuerpo aumenta debido a la elevación de su temperatura. Sin embargo, este aumento en su longitud no es permanente, ya que cuando su temperatura vuelve a ser la misma que era antes, su longitud igual se restablece. Esto ocurre debido a que en un sólido sus partículas se encuentran unidas y al aplicar la elevación de temperatura en el cuerpo, sus partículas comienzan a moverse, lo cual provoca que se separe una longitud inicial y una longitud final. La variación de longitud que existe entre estas dos se llama dilatación. Con esto podemos concluir con la siguiente fórmula. La dilatación o variación de longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. La dilatación depende de tres aspectos. El primero, de su longitud inicial. El segundo, de su aumento en la temperatura. Y el tercero, del material o sustancia del cual está compuesto. El coeficiente de dilatación es el incremento en la longitud de una varilla de determinada sustancia, con una longitud inicial de 1 metro y una elevación en su temperatura de 1 grado Celsius. El coeficiente de dilatación es representado con la letra griega alfa. Para poder determinar matemáticamente el coeficiente de dilatación se tiene la siguiente fórmula. Coeficiente de dilatación es igual a longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Si se conoce el coeficiente de dilatación y lo que se quiere calcular es la longitud final, tenemos la siguiente fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la temperatura final menos la temperatura inicial. A continuación, realizaremos el siguiente ejemplo acerca de dilatación lineal. Para poder resolver nuestro ejemplo, primero debemos de sacar los datos del ejercicio. Nuestra longitud inicial dice que es de 1500 metros. Nuestra temperatura inicial es de 24 grados Celsius. Y nuestra temperatura final es de 45 grados Celsius. El siguiente dato que necesitamos es el coeficiente de dilatación de la célula. Este lo investigamos aparte y nos dice que es de 11 por 10 a la menos 6. Ya que tenemos los datos, ahora sigue sustituirlos en nuestra fórmula de longitud final, la cual era longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, para sustituirlo, volvemos a escribir la fórmula, pero con los datos. Nuestra longitud inicial es de 1500 metros. Uno es una variable, así que sigue estando bien normal. Posteriormente sigue nuestro coeficiente de dilatación, que en este caso es de 11 por 10 a la menos 6 por nuestra temperatura final menos la inicial. Ya que tenemos nuestra fórmula sustituida, podemos proceder a resolverla.
Primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis, así que volvemos a reescribir toda nuestra fórmula hasta llegar a 45 Celsius menos 24, lo cual nos van a dar 21 grados Celsius. Ahora volvemos a reescribir nuestra fórmula y ahora multiplicaremos 11 por 10 a la menos 6 por 21, lo cual nos da 2.31 por 10 a la menos 4. Volvemos a reescribir nuestra fórmula y ahora resolvemos lo que está dentro de este paréntesis. 1 más 2.31 por 10 a la menos 4, lo cual nos da 1.000231. Al multiplicar 1500 por 1.000231 nos da un resultado de 1500.3465 metros. Este resultado es nuestra longitud final. Pero si queremos saber de igual forma cuál es la dilatación, hay que recordar nuestra fórmula. Dilatación es igual a longitud final menos nuestra longitud inicial. Al sustituir nos queda de esta forma: longitud final 1500.3465 menos la longitud inicial, que era de 1500. Nuestra dilatación sería de 0.3465 metros.